generación de datos en el uso de la tecnología a partir de sensores, se podría todavía más ser más eficiente con el uso del suelo, la medición de la tierra, la medición de los agroquímicos y demás. Y aquí le quisiera dar el espacio a Gabriel para que nos pudiera ir introduciendo el tema de inteligencia artificial, específicamente con un ejemplo del agro, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Sí, de hecho, todo lo que es inteligencia artificial y tecnologías asociadas, como tecnologías disruptivas, se ha vuelto de convertirse en un sueño, se ha vuelto una necesidad y una criticidad hoy en día que todas las organizaciones sí o sí han tenido que saltar al mercado, ¿verdad? O a cambiar su modelo de negocio, porque realmente, como decía Jack, todo este concepto de economía sin contacto, es decir, que todos nosotros estemos manejando nuestras empresas desde nuestros hogares, hay ciertos procesos y procedimientos que realmente se requiere la presencia física, ¿verdad? Dentro de las instalaciones o los sitios de trabajo tradicionales. Pero lamentablemente no podemos ir, porque podemos estar expuestos a un tema de una contaminación, ¿verdad? Donde pudiéramos ser víctimas, ¿verdad? De COVID-19. Específicamente, con lo que comenta Jack, bueno, ¿cómo podríamos poder integrar inteligencia artificial en un modelo de negocio tan tradicional como es el caso del agro? Sencillamente, bueno, ahorita justamente ayer estábamos terminando de preparar un caso de negocio que estamos dando en la especialización de inteligencia artificial en el Tecnológico de Costa Rica y estaba preparando el caso del agro. Entonces, la idea es, qué interesante sería, ¿verdad? Si hoy en día nosotros pudiéramos bajar el costo operativo, ¿verdad? De todo lo que significaría tratar de proteger o mantener grandes extensiones de terreno a nivel de una siembra o ganado, según fuese el caso. Entonces, y si nosotros implementamos drones, ¿verdad? O dispositivos de IoT, que estos dispositivos de IoT nos permitiesen a nosotros poder controlar en tiempo real, ¿verdad? El nivel de acidez, el nivel de humedad, el nivel de plagas, ¿verdad? Y directamente con sensores que estuviesen ubicados estratégicamente en el campo, puede detectar en tiempo real cómo controlar, ¿verdad? Efectivamente el costo operativo o la operación del campo sin necesidad de estar teniendo jornaleros que estén yendo al campo día a día y realmente pudiesen existir errores humanos en la verificación o en la inspección que se dé en el campo como tal. Entonces yo pudiese tener sensores que me estén alimentando con datos en tiempo real y en función de eso poder tener economías de escala para poder bajar el costo operativo directamente en el agro, de pesticidas, de nutrientes, de proteínas, de nivel de acidez, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial está haciendo ese proceso integrado con todo lo que son el Internet de las cosas. Se está hablando hoy en día, ya están los primeros, ya va a salir al mercado un concepto que se llama tractores inteligentes. Es decir, tractores que son no manipulados, ¿verdad? O no tienen asistencia humana, sino directamente por el análisis de datos que estén mandando los drones en campo en tiempo real, le mandan una señal al cerebro, ¿verdad? Que toma la decisión, inteligencia artificial, y manda a los tractores para poder recolectar la siembra o para poder fumigar o para poder hacer cualquier actividad que se tenga que hacer en el campo. Entonces, pudiéramos tener campos directamente o que se estén manejando de forma automatizada. Por ejemplo, la siembra de flores, que también es algo que es muy común en Costa Rica. Imagínense si tuviéramos invernaderos que estuviesen en entornos controlados donde un robot estuviese viendo temas de humedad, ¿verdad? Temas de cuándo hay que airear el invernadero, cuándo en cierto momento hay que darle sol y no tenemos que tener ningún tipo de asistencia humana. Entonces, todo lo estamos haciendo directamente a través de la gestión de los datos que nos está dando directamente el campo como tal. Entonces, podemos estar hablando de un concepto como Smart Agriculture, o sea, colocar todo el tema del agro de forma inteligente, en función de la gestión de los datos. Y el modelo de inteligencia artificial lo que nos va a dar es el proceso de automatización. ¿Ok? No sé, Jack, si tienes...
No, no, muy bien, muy buena apreciación. Nada más que hay alguno de los que nos acompañan con el micrófono abierto y le venimos escuchando, nada más por si lo puede considerar. Gracias. Bueno, vamos a continuar y efectivamente, pero aquí nos lleva a pensar en algo muy importante. Vean, en un sistema dinámico es necesario la simbiosis entre el sector público y privado. Si alguno de los dos componentes falla o su progreso se ve limitado por cualquier situación que sea, va a bloquear o disminuir el crecimiento del sistema como un todo. Y aquí lo vemos muy bien en escritos que ha publicado la doctora Mariana Mazzucato, en el sentido de que ha cuestionado el concepto de valor. ¿Qué entendemos como valor? Valor lo vemos desde un punto de vista de cuantitativo, pero también puede ser cualitativo. Y ese aspecto cualitativo es lo que nos lleva al desarrollo. Y aquí vamos a hacer una primera introducción de algo importante. Y es, ¿cuál es el propósito de su empresa hoy, a las cuales ustedes pertenecen? Y esto lo digo porque si no lo ha cuestionado, en el marco de la confianza, entiéndase, salud, entiéndase, contagio, va a necesitar reestructurar su estrategia de cara al relacionamiento con los involucrados. Y esto con el único objetivo de que pueda co-crear propuestas innovadoras y generar valor, que al final del día ese valor puede ser cualitativo o cuantitativo. Pero esta, sin duda, si usted logra asociar esta fórmula, le va a darles licencia y legitimidad social para ejercer dicho liderazgo y sobre ello poder rejuvenecer su portafolio de productos y servicios. Y esto lo vemos como consumidores también que somos de diferentes productos. El hecho ya de salir a la calle, usted se siente con un temor y siente desconfianza. Ahora, si usted es habitual cliente de productos de servicio express, también va a estar supeditado al hecho de tener gente que le pueda decir, en mi local alguien se contagió, en el restaurante donde hice este producto alguien estaba contagiado. Y esa es una variable que usted no puede controlar. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que en sus modelos de negocio tiene que incursionar la variable confianza y seguridad. Y en el sector público, aquí me voy a remontar a lo que sucedió en el 2008 en Estados Unidos, donde hubo una de las mayores represiones a nivel económico, y el Estado propio fue el mayor inversionista para que las empresas pudieran crecer. Entiéndase Apple, entiéndase el segmento DARPA, que es una unidad estratégica en Estados Unidos de defensa. De ahí salieron los drones y una serie de potenciales elementos que hoy conocemos como Internet de las Cosas. Y esto lo planteamos porque al final del día los historiadores económicos han utilizado un concepto que en el campo ingenieril lo conocemos y es el cuello de botella. Ese cuello de botella que nos impide avanzar. Y esto desde 1800 con Jean-Baptiste Say, que fue uno de los economistas que planteaba la necesidad de convertir o de transformar los insumos. Y después, en 1934, el padre de la innovación, conocido como Joseph Alois Schumpeter, planteaba la necesidad de dinamizar la economía a partir de una constante destrucción creativa. Pero hemos tenido algunas restricciones. Y las restricciones no son necesariamente técnicas, sino también la necesidad de la experimentación. ¿Por qué la experimentación? Porque lo hemos visto y lo hemos también estudiado en el campo científico-social, que desde nuestras propias bases nos han enseñado que la experimentación o el fracaso es sinónimo de una nota mala. Y aquí hay un cambio de paradigma necesario que hay que revertir. Para que haya innovación necesita haber experimentación dentro de las organizaciones. Y aquí me lleva a un concepto muy importante, la cultura de innovación.
la capacidad de estar constantemente reinventando, inclusive hasta los espacios físicos de trabajo, también la forma de interrelacionarse, la forma de plantear las cosas, hasta la misma capacidad que tienen las personas de asumir la crítica, no tomarlo personalizado. Y voy a dejar un elemento fundamental que planteamos desde Innovus Costa Rica. En las agendas de trabajo personales o en las agendas de reunión, el primer punto, ¿cuál es? Debería ser algo llamado las ideas de innovación. ¿Cuántas ideas de innovación se producen semanalmente, quincenalmente? Pero no es solamente el contextualizarlas en un papel, sino también llevarlos al mercado. Y esto pasó con el tema de la construcción de los carros eléctricos. El carro eléctrico no era el problema, porque el conocimiento se tenía, sino era el tema del uso de la batería, que le pudiera dar una mayor longevidad, que le pudiera dar una mayor usabilidad al vehículo y por ende una mayor eficiencia. Pero todo, si bien lo ven, parte de la gestión del conocimiento. Entonces, en este sentido, planteamos una primera avenida. Para cumplir el potencial de una nueva innovación, siempre tiene que venir acompañado por cambios estructurales dentro de la organización en dos vías. En la vía de la cómo estoy produciendo y cómo estoy distribuyendo, pero también del propio comportamiento de las personas. Y esto se ha venido escribiendo desde 1983. Y recuerden que inicialmente de esta disertación hablábamos sobre el concepto de la innovación visto como un sistema dinámico. La innovación se ha vuelto una moda, pero al final son las personas. Son cómo interactúa un conocimiento con otro y su círculo de influencia, cómo está relacionado. No por nada, Steve Jobs, en sus ejemplos que hacía en su biografía, decía que él sacaba lo mejor de la organización y los enviaba a otro edificio completamente diferente, en un lugar donde nadie los iba a señalar si fracasaban, en un lugar donde nadie les iba a decir están fallando. Todo lo contrario, era una intersección de conocimiento que si usted los ponía en una licuadora, iban a generar disrupción. Pero ¿cuáles son algunas lecciones para las empresas y en el campo de leyes que nos permiten recodificar el uso de la tecnología para la generación de nuevos mercados? Por ejemplo, inicialmente, las empresas deben tener en consideración la amplia gama de implicaciones sociales y económicas para un proyecto de innovación. Y aquí les pregunto, ¿qué tanto se está usando la tecnología en su organización para generar eficiencia y eficacia? La tecnología no es sinónimo de innovación, es un agente más del ecosistema. Pero aquí va a entrar en juego algo que también se ha vuelto otra moda, que se llama transformación digital. Y aquí quisiera que Gabriel nos pudiera ampliar al respecto, por favor. Sí, de hecho está comprobado en la industria de que cada 10 empresas que invierten en tecnología, 8 de las empresas fracasan porque ven a la tecnología como un fin, siendo la tecnología un medio. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado en sus organizaciones, ¿verdad? O como parte de su experiencia laboral, que la persona compra un producto, no sé, poner un ejemplo, un Power BI o un Tableau por lo bonito o lo que me puede utilizar la aplicación, pero realmente no entiende cuál es la meta o el objetivo. La idea es, la tecnología tiene que ser el vehículo, el medio para poder alcanzar las metas que están planteadas en la estrategia organizacional. Si la empresa no lo ve así, el fracaso está garantizado. ¿Okay? Muchos de ustedes habrán escuchado historias de terror cuando han implementado ERPs en sus organizaciones, llámese la marca que sea,
porque realmente muchas de estas tecnologías lo que hacen es decirle a la organización, adecúa tus procesos y procedimientos hacia la funcionalidad de que tiene mi sistema, en vez del sistema adecuarse a la estrategia organizacional. Entonces, esto es una pieza clave, y aún así, y aún peor, cuando empezamos a hablar de la palabra de moda que se llama transformación digital. Transformación digital no es el uso de la tecnología, ¿ok? No es comprarme un robot o un chatbot, no es utilizar Big Data, eso no es transformación digital. Las empresas que lo ven así se han dado cuenta que han fracasado. Incluso Harvard detectó en un estudio que hizo recientemente que de empresas que invirtieron en Estados Unidos el año pasado alrededor de 1.200 millones de dólares, 900 millones de esos 1.200 fueron tirados a la basura. Porque ellos comprendían que transformación digital era comprar un software de banca, era comprar la última versión de SAP, era comprar, meterme una aplicación para poder hacer Big Data, pero nunca llevaron a cabo lo más difícil de la transformación, que era, valga la redundancia, transformar a la empresa. Transformar a la empresa significa cambiar procesos, procedimientos, cambiar lo más difícil de la transformación digital, que se llama la cultura organizacional. Es decir, la transformación cambia toda la empresa, ¿verdad?, hacia un modelo donde te apoyas en la tecnología como un vehículo o un vínculo para poder ser más eficiente y más competitivo. Por ejemplo, un ejercicio que se hace en transformación digital. Imagínense en todas sus empresas, ¿verdad? Cuando llega el fin de mes, o el fin de trimestre o el fin de año, y hay que hacer el cierre contable, ¿verdad? Por temas de pagos de nómina, pago de comisiones, cierre fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Más de uno habrán escuchado esas historias de terror, que la gente de finanzas tenía que salir al día siguiente, no se le podía ver por una semana, porque estaban haciendo el cuadro contable. ¿Qué pasaría si cambiamos la cultura de la organización, usamos la tecnología como un vehículo, un medio, y colocamos un robot, ¿verdad? En este caso, un robot que automatice procesos, un RPA, y entonces que el RPA haga el proceso contable, haga el cierre, y automáticamente nosotros lo que establecemos son nuevos procesos y procedimientos, cambiamos la cultura para que la gente de finanzas se apoye en este mecanismo, ¿verdad? Y se haga el cierre contable. Bueno, las empresas que yo conozco que han hecho esto, el gerente de finanzas está a las 5 de la tarde compartiendo con su familia un 30, un 31 fin de mes, o un cierre trimestre, un cierre fiscal, porque él confía en lo que la tecnología está haciendo y está garantizando ese cambio transformacional. ¿Ok? Jack. Sí, muy bien. Y aquí entonces entra un tema. Bueno, ¿qué pasa con las innovaciones radicales? ¿Verdad? Al final del día, si no implementamos innovación, su empresa va a tener pocas posibilidades de sobrevivir en estos mercados o en esta actualidad. Y lo voy a poner un ejemplo con datos. Desde el 6 de marzo, que fue el primer caso que se identificó el coronavirus, hay una primera restricción. ¿Cuál fue el aprendizaje de esas organizaciones? Y usted nada más lo ve en la segunda apertura de medidas, cuando se empieza a dar un cierre masivo de las organizaciones. En cambio, empresas como el Ángel, que ya habían pasado por externalidades o fallos en el mercado, habían tomado las previsiones por sus procesos de análisis y gestión de riesgos, pero también se anticiparon a ese futuro. En este tercer momento, las empresas siguen cerrando. ¿Por qué? Bueno, usted me puede decir, pero es que el gobierno no está inyectando o no está dejando a las personas trabajar. Justo, y en una gran parte así es. Pero también yo le pregunto, ¿qué han hecho las empresas diferentes para reconvertir sus capacidades? Utilizar, por ejemplo, el comercio electrónico como una herramienta para posicionar sus productos.
Y aquí eventualmente también hemos visto casos de éxito donde han habido emprendedores y empresas que han visto necesidades adyacentes a las actuales y han empezado a incursionar en dichos mercados. Un claro ejemplo de cuál es esto, Universal. Universal fue concebido como una tienda de librería masiva, pero ahora usted encuentra alimentos de venta ahí. Y ha tenido que diversificar y ha tenido que utilizar, por ejemplo, el WhatsApp como un canal de comunicación, porque no les ha dado tiempo suficiente de preparar, por ejemplo, un chatbot o sus canales correspondientes. Pero entonces ha utilizado la economía tecnológica, pero también algo que es fundamental, ha empezado a generar confianza y legitimidad en sus procesos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por las medidas de seguridad que ha estado definiendo y sobre todo comunicando. Ya el elemento de comunicación cada vez más se vuelve un garante estratégico. No es comunicar por comunicar, sino es el tipo de mensaje que usted quiere dar. Así las cosas, ¿qué es lo que esto genera entre el sector público y el sector privado? Una responsabilidad en temas de infraestructura, pero también cambios organizacionales, de la mano de un cambio social. Y esto usted lo sigue viendo, donde hay una afrenta social entre lo público y lo privado. Y cuando entendamos que hay que hacer una simbiosis, nos va a dar la posibilidad de poder conjuntarnos, derribar y sobre todo adelantarnos a esos cuellos de botella que nos permita fomentar habilidades no necesariamente duras, sino blandas, como en el aspecto de la comunicación, del teletrabajo, de la virtualidad, de las reuniones virtuales, también el hecho de la investigación de infraestructura a partir de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción en una economía? La tierra, el capital y la infraestructura. Pero esos factores de producción, ya hay que también pensar en cómo los voy a rediseñar. Porque ahora ese capital de trabajo va a estar en función de no puedo tener contacto. Entonces aquí hay algo que se llama la economía sin contacto. Luego, en la parte de organizacional, hemos visto cómo ya las empresas han aumentado sus niveles de productividad al poder equiparar algo que antes era impensable, el balance entre la vida y el trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en su casa, va a estar compartiendo en familia, pero también sabe que tiene que cumplir una serie de objetivos y metas durante el día. Y entonces esto también ha permitido rediseñar y reconfigurar las dinámicas organizacionales. Pero aquí viene una interrogante, o quizás sea la interrogante más importante. ¿Cómo Costa Rica puede avanzar en temas de reactivación económica? Y de nuevo, si seguimos el ejemplo de Estados Unidos, como oportunamente se dio, siendo el epicentro del desarrollo tecnológico mundial, y hablo de Silicon Valley, va a partir del crecimiento de nuevas industrias, pero basadas en la explotación de economías de escala, o entiéndase, economías sociales o solidarias, pero aquí desde un campo territorial. ¿Por qué desde un campo territorial? Porque ahí es donde van a empezar a florecer nuevas cadenas de valor adyacentes a las grandes o medianas empresas que van a empezar a nutrir mayor economía en una determinada región. Y aquí cito el caso de Nestlé en la teoría de valor compartido, que lo han puesto a la práctica, siendo sus referentes los profesores Michael Porter y Kramer, donde decían, bueno, una empresa donde tiene instaladas las operaciones, ¿cómo puede partir para generar economía en una demografía tan pobre? ¿Y ellos qué hicieron? Simple y sencillamente pusieron la infraestructura, es decir, uno de los factores de producción de la economía, la infraestructura, repito, la instalaron, se la conformaron una asociación, esa asociación
se encarga de la administración, paga una mensualidad sobre ella, genera mano de obra, genera insumos dentro del flujo circular de la economía, esos insumos entran a la empresa y se generan nuevos productos y servicios. Pero aquí estamos partiendo de algo importante. Empresas de base asociativa tecnológica. Y aquí Gabriel lo apuntaba muy bien, en el tema de inteligencia artificial, pero no hemos hablado, por ejemplo, en el tema de robótica, que ahora vemos en el ejemplo de robótica, hemos visto en otras latitudes como en el campo también hay mucha capacidad a partir de los robots que puedan estar vigilando la siembra o diferentes productos o el desarrollo de nuevos productos y servicios en el campo de la manufactura también. Pero ¿cuál es el primer temor que surge a todo esto? Que el ser humano sea alejado, que sea puesto en una esquina y ya sea que no sea parte de este nuevo dinamismo al que estamos enfrentando. Pero así las cosas, partimos de un elemento, nuestra propia cultura como nación. Y aquí quisiera que Gabriel se refiriera a unos datos que él conoce muy bien del Foro Económico Mundial, donde se pronosticaba la reconversión de la mano de obra para el 2025 en cuanto a la generación de riqueza para las naciones. Gabriel, por favor. Gabriel. Don Gabriel está en mute. Perdón. Sí, de hecho, algo que hay que ver es cómo va a ver nos va a afectar el impacto del COVID y con los nuevos números y estadísticas que van a surgir. Pero mi opinión personal es que yo creo que se va a acelerar el proceso. ¿Qué decía estos informes? Que a raíz de que la tecnología iba tomando un mayor nivel de participación o velocidad dentro de las empresas, las organizaciones iban a ir reconvirtiéndose, ¿verdad?, en el medio de cómo utilizar el capital humano para poder obtener una ventaja competitiva. Es decir, hoy en día cuando uno compite, yo no estoy compitiendo con mi vecino, yo estoy compitiendo contra China, yo estoy compitiendo contra Rusia, porque las barreras que existían anteriormente, naturales, como geografía, ¿verdad?, las rompió el Internet. Entonces, ¿qué se decía? Que tenía que las organizaciones tener un proceso de reconversión, perdón, para poder tener esa ventaja competitiva y poder sobrevivir. Por ejemplo, lo que decían los call centers, ya los call centers, los que se conocen como soporte de primer nivel, iban a desaparecer. Porque para eso yo podía hacer más competitivo colocando robots que me pudieran estar atendiendo 7x24 y me eliminaba todas las cargas laborales y todos los gastos operativos a nivel de infraestructura. Hoy en día, después de 5 meses de pandemia, aunque ustedes no lo crean, el 80% de las investigaciones que se están haciendo a nivel de la industria farmacéutica para poder obtener la famosa vacuna, ¿verdad?, están siendo apoyadas por inteligencia artificial. Los algoritmos que se están haciendo y realizando son basados en inteligencia artificial. Por eso es que se está acelerando, en cierta forma, el poder tener una vacuna que en un plazo normal pudiera durar 4 o 5 años para poder obtener una meta de 1 año o 2 años. Incluso lo pueden ver en internet, el famoso mapa o el dashboard que se maneja de la Universidad de Johns Hopkins, donde aparece todo el progreso de cómo va el estatus del coronavirus a nivel mundial. Lo que está detrás de eso es un algoritmo de inteligencia artificial que están consolidando y sacando todas las estadísticas de cómo va el progreso, y esa es la referencia que estamos utilizando a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente el proceso de reconversión que tienen que tener todas las industrias o se hace o se hace. Hoy en día, de cada 10, 7 empresas están a la quiebra, pero hay 3 que están logrando un éxito en esta época de la pandemia. Entonces, ¿qué están haciendo diferentes esas 3 organizaciones? ¿Están innovando? Sí. ¿Están usando la tecnología? Sí. ¿Pero qué se llama innovar? Innovar se llama pensar diferente.
Entonces, ahí cuando uno empieza a hablar de pensar diferente, es buscar mi modelo de negocio. Ya comentaba algo muy interesante. Ahorita, en esta época, todo el mundo está, lo que se conoce en gestión de riesgos como entornos turbulentos. Todos nos estamos ahogando. Entonces, como todos nos estamos ahogando, entonces tratamos de sobrevivir pataleando o dándole al agua, entonces, y agarrándonos el que está al lado para hundirlo, y no estamos pensando como un contexto. Entonces, todo el mundo salió a vender por internet, todo el mundo salió a vender sus productos, a buscar un mecanismo de sobrevivencia. Pero ¿quién está pensando en el cliente? Ustedes están pensando en su cliente, en cómo satisfacer a su cliente la necesidad que está teniendo de un bien o un servicio que ustedes les pueden brindar. Probablemente no. Pero ¿qué pasaría si yo pienso en mi cliente y lo ayudo en este momento para ofrecerles ese bien o servicio que están buscando? Y Jack lo mencionó muy bien, el caso de la Universal. Están pensando diferente, están llevando un mecanismo. El caso de PriceMart, están empezando a pensar diferente. Entonces, tenemos que, para nosotros poder sobrevivir, pensar diferente. ¿Qué necesito yo para que acercarme a mi cliente cuando mi cliente no se puede acercar a mí? Entonces, ¿será que debo pensar en un modelo de gestión de datos? La tecnología nos puede ayudar en eso. Es la herramienta, inteligencia artificial, Big Data, Business Intelligence. Todos estos insumos o todos estos juguetes que están disponibles en el mercado nos van a permitir hacer esto. Entonces, tenemos que pensar fuera de la caja para, como dice Jack, buscar una forma de posicionarnos como líder en el mercado en estos momentos turbulentos donde lo que es único que sabemos es que no sabemos nada, porque mañana todo puede cambiar. Hace 30 días teníamos 10, 15 casos diarios. Hoy estamos pisando los 600,000. La semana que viene vamos a estar en 2,000. Y si la que viene estamos en 10,000, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir con esta nueva realidad. Tenemos que sobrevivir como organización. Tenemos que sobrevivir como individuos y como familia. Entonces, es el momento de actuar. Y ese momento de actuar es, como comentaba Jack, liderar el mercado, pensar fuera de la caja. ¿Ok? Jack. Bien, sí, y aquí está Gabriel hablando de algo que es interesante. Vamos a definir en este campo hoy día la innovación como un hecho y un acto que genere valor a partir de 3 características muy importantes: que sea frugal, que sea eficiente, pero que tenga un fin social o colaborativo. Y dentro de ese fin social y colaborativo, yo quiero dejar sobre la mesa 5 conceptos importantes que debe tener su estrategia de innovación en el marco del uso de la recodificación de las tecnologías emergentes. Primero, el impacto y la transformación social que va a tener es fundamental. Ya esto creo que a estas alturas de la disertación ha sido más que claro. Luego, hoy un claro ejemplo, se anuncia por parte del señor presidente ejecutivo de la Caja que en conjunto con el Ministerio y la UCR en el cloromiro picado hay una, llamémoslo así, una vacuna que inmunibiliza a el avance del virus, bueno, que lo detiene. Pero ahí que estamos viendo la colaboración intersectorial. Luego, una tercera variable que es importante es la sostenibilidad económica y la viabilidad a largo plazo. Y sobre todo, entender si su empresa no tiene la capacidad de reconfigurar sus servicios o sus productos de una manera ágil, eficiente y frugal, entonces piense en un tipo de innovación, ya sea abierta o cerrada, o ambidiestra inclusive. Ambidiestra es economías de escala internas, abierta, como bien lo decía el padre de este concepto, que se llama Henry Chesbrough, un profesor de la Universidad de Harvard, lo explicaba muy bien, es inyectar en el ADN de la organización nuevos tipos de conocimiento. Y sobre todo, otra variable importante, ¿qué tan escalable y replicable es su producto o su servicio que se deriva de la estrategia de innovación?
Y si nos remontamos un poco a la historia, esto desde 1934, Schumpeter lo fomentaba muy desde la mano de Karl Marx. Y aquí, a quien lo han leído, pueden buscarlo y les va a encontrar gran similitud. ¿En qué sentido? Donde ellos resaltaban la importancia de fomentar la tecnología que se convirtiera en ese motor de desarrollo económico. Y aquí, para no quedarnos sin la filosofía, bueno, trajimos una propuesta para el gobierno de Costa Rica o cualquier nación. Si una empresa en una determinada industria o sector es capaz de introducir exitosamente una innovación importante, el gobierno pudiera darle una moratoria o beneficios en los primeros años de operación con respecto al tema de impuestos. O, ¿por qué no, subvencionar a partir de la adquisición de acciones de esa empresa los productos y servicios que se vayan a derivar en el campo de la innovación o necesidades de mercado? Muy bien. Ahora, usted me va a decir también, o nos puede decir, bueno, también tenemos imitadores, ¿no? Los imitadores son aquellos que, pues, copian. ¿Y estos son buenos o malos? No, no son buenos o malos. Aquí lo que estamos dando son palancas del desarrollo. Y los imitadores también son palancas del desarrollo. Hay un enjambre que, como bien lo decía Michael Porter en su Diamante Estratégico, el poder de negociación con los proveedores, pero también el poder que tenga dicha empresa en determinado mercado a partir de los jugadores de su industria. Y ahí están los imitadores. Pero estos tienen que considerarse para el beneficio del propio crecimiento de la empresa. Si lo vemos como un enemigo potencial, si te va a quitar participación de mercado, es que su innovación o su desarrollo no es lo suficientemente robusta para ser sostenible en el tiempo. ¿Y esto qué implica? Bueno, al final del día, usted lo que quiere es que se anticipe a diferentes situaciones. Y una de esas situaciones es, ¿qué pasa si este virus del coronavirus, valga la redundancia, empieza a mutar, como ya ha sucedido en otras latitudes, donde se ha vuelto más fuerte cada vez más o más resistente ante la medicina? ¿Tendrá su empresa la capacidad de seguir generando nuevos productos y servicios? Eso es un tema que hay que valorar dentro de las organizaciones. Schumpeter en este sentido lo plantea muy bien. La difusión de la innovación siempre es un proceso creativo, siempre es un proceso creativo, donde hay que establecer el escenario natural para que pueda ser rejuvenecido a lo largo del tiempo en función del entorno. Si no es rejuvenecido con el pasar de los años, su pensamiento, como bien lo decía la profesora Carol DeWitt de la Universidad de Stanford, va a ser lineal. Y aquí en el efecto lineal no se va a poder dar que las demás industrias o las demás empresas tiendan a desarrollarse. Entonces, los imitadores en todo momento van a tener éxito, porque van a plantear un elemento diferenciador a partir del producto base. Si mejoran sobre la parte original, es decir, que esa empresa o ese producto se vuelve en sí una innovación. Ahora habría que ver de qué tipo, incremental o radical. Acá ya hemos hablado mucho sobre el tema de las interdependencias entre las innovaciones, pero lo que queremos dejar como mensaje es el efecto de contagio positivo al concentrarse en diferentes sectores, no propiamente en su sector. Porque si usted se concentra en su sector, cuando vaya a conversar con otro empresario dentro de su misma arena de jugadores, pues siempre dice, no le va a dar la oportunidad de pensar fuera de la caja. Y aquí es donde lo que queremos es hacer una combinación del modelo de Marx y Schumpeter,
en el cual decía que al utilizar y al adaptar nuevo conocimiento en términos de crecimiento económico, comercio y competitividad, son los pilares para la reactivación económica de una nación. Un ejemplo de esto, bueno, la taxonomía de Pavitt. ¿Y aquí qué es la taxonomía de Pavitt? Y aquí le voy a dar el paso a Gabriel, que sé que pronto se tiene que ir a dar clases, si no yo terminaré la ponencia, pero esto sí es importante que él lo explique. La taxonomía de Pavitt explica sobre el tema de la sofisticación de la tecnología o la capacidad de una industria de qué tan innovadora puede llegar a ser. Entonces, hay tres tipos, la alta, la media y la baja. Pero hay unas distribuciones comunes en cuanto a recursos y capacidades. ¿Cómo se equipara esto al final del día? En el valor añadido que cree cada una de ellas y en la capacidad de estar constantemente investigando, desarrollando y evolucionando los recursos instalados. Y aquí voy a dejar este cuadro para que Gabriel, si nos puedes dar un ejemplo en el tema de alta, media tecnología y baja tecnología con lo que son las tecnologías emergentes, por favor, una de cada una. Gabriel, poner el micrófono, por favor. Algo habrá pasado con él. Si está conectado. Bueno, parece que está teniendo problemas de conexión, si no yo con mucho gusto lo voy a explicar. En el tema de la alta tecnología, en la parte aeroespacial, vemos lo que está haciendo Franklin Chan con su organización, ¿no? En el tema de las computadoras, bien se hablaba ahora de inteligencia artificial, pero también vemos sobre machine learning, por ejemplo. En el tema de las industrias de la minería y del gas, vemos cómo se han vuelto más eficiente a partir de colocar sensores en cada uno de los puntos para identificar la volatilidad del uso de los recursos y capacidades. En la parte de telecomunicaciones, ni qué decir, ahora hay unos desarrollos que vienen en camino, que si usted usa lentes o no los usa, va a entrar un producto que se llama Glass. ¿Glass qué es? Es donde usted puede controlar su casa inteligente, es decir, que tenga sensores en cada uno de los principales dispositivos, o en la caja de breaker, en los televisores, en las computadoras y demás, y usted pueda estar controlándolas desde sus anteojos a partir del uso de la voz, ¿verdad? En el tema de la media tecnología, bueno, vemos cómo el transporte es uno de los aspectos que se ha venido revolucionando. El transporte, entiéndase también en el tema de los drones, por ejemplo. Ya ahí hemos visto cómo en Corea, en Japón, se están desarrollando drones tipo taxi para distancias cortas. Y hay algunos que son de baja tecnología que los hemos querido enmarcar a partir de esta taxonomía. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí en el uso de la ropa y en el uso del textil, vemos cómo la influencia de la economía circular, es decir, de la reutilización de recursos y productos, está dando pie a la transformación de nuevos productos de primera necesidad. Eso sí, de primera necesidad según la pirámide de necesidades de Maslow. Ahora, hay dos sectores importantísimos. El primero, basado en la ciencia. Y aquí es hacia lo interno que les dejo la inquietud de sus empresas. Sus organizaciones desarrollan productos y servicios basados en investigación y desarrollo, pero con un vínculo natural con la academia o no lo tienen. Y también, dentro de esta misma taxonomía,
vemos algo que cada vez más se vuelve importantísimo en este nuevo normal, y son las cadenas de suministro. Aquí un ejemplo muy puntual: uno de los recursos más importantes para el coronavirus son los ventiladores. Yo no sé si usted sabía que los precios de los mismos pasaron de $4,000 a casi $35,000, $40,000, $50,000. Y aquí es donde las teorías económicas de oferta y demanda se cumplen, donde muchas de las negociaciones se hacían inclusive en los mismos puertos de embarque. Pero entonces, en este punto, ¿qué se identifica? Bueno, hay un sector entendido como transporte que cada vez más está cobrando una vital importancia. Vea que con estas limitaciones de tránsito, muchas personas han optado por utilizar la bicicleta, no solo como medio de transporte para su oficina, sino como un medio de salud y de bienestar. En síntesis, con este recorrido, hemos querido explicar lo que oportunamente Joseph Schumpeter explicaba como desarrollo. ¿Y esto qué era? Bueno, las innovaciones a partir de nuevas combinaciones de conocimiento existente y de recursos. Y aquí abro discusión importante: el uso del conocimiento. A veces pensamos que para generar una innovación es referida igual a cantidad de dinero, y se nos olvida lo que bien decía Teddy Roosevelt, que lo único que necesita el ser humano para trascender es su propio conocimiento. De igual forma, vemos cómo la competencia tecnológica es la mayor forma de competición para el siglo XXI. Aquellas que sin lugar a dudas no cambien este paradigma o no adopten la tecnología van a tener poca longevidad. Vuelvo al el ejemplo que hacía ahora hace unos minutos. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de las empresas para poder avanzar en esa redefinición de su modelo de negocios a una velocidad casi de la noche a la mañana? Y es porque sus propias culturas o sus capacidades de pensamiento eran muy en el marco lineal y no exponencial. Así las cosas, estos son los argumentos para un crecimiento endógeno. Agradezco, voy a hacer un paréntesis, a mi colega y amigo y acompañante en la empresa Innovus Costa Rica, el doctor Gabriel Silva, que tiene que ir a dar clases. Gabriel, no sé si quieres despedirte un momento. Sí, claro, cómo no. Más bien las disculpas del caso, que justamente ahorita tengo que dar a nivel de maestría el curso de inteligencia artificial. Entonces, ya tenía pautado para hacer las tasas. Más bien un placer que me hayan invitado para poder aportar un poquito con mi experiencia y conocimiento. Y de igual forma, cualquier duda que tengan, bueno, pueden hacérselas llegar allá con todo gusto, ¿verdad? O llegárselo directamente a la gente del CIEM, y con todo gusto lo pudiéramos apoyar cualquier inquietud o requerimiento que tengan para poder afrontar esta nueva etapa, ¿verdad? Que estamos viviendo todos. Encantado por haber participado y fue un placer. Gracias, Gabriel. Entonces, continuando con la disertación, ya estamos prontos a terminar. ¿Qué hemos visto que nos ha impedido realizar estos cambios? Bueno, desde 1987 hay algo que son los factores más tradicionales que impiden a una nación para trascender. ¿Cuál es la motivación que tiene su empresa para innovar? La motivación o la capacidad prospectiva de generar productos sustitutos u otros relacionados a la explotación comercial del uso de la tecnología. Si estas respuestas
no las tiene usted de primera entrada, es porque hay algo en su organización que está teniendo un impedimento hacia una visión de futuro. Vea que tanto es así que nuestros propios gobernantes han carecido de poder promover leyes para la generación de nuevos mercados. Seguimos buscando préstamo sobre préstamo, mas no cómo dinamizar la economía. Y ojo, dinamizar la economía no es quitar las restricciones. Recuerden que basado en la teoría económica neoclásica y la que ha ido avanzando hasta la fecha, entendida como la del bien común o economía social solidaria, parte del hecho de que los principales tomadores de decisión son las familias y las empresas. El gobierno, si bien facilita y promueve políticas para la coadyuvancia del crecimiento empresarial, pero también parte de la propia empresa, de su capacidad para reinventarse. Ahora, ¿qué es lo que conocemos de la innovación y qué más podríamos proponer? Bueno, trajemos algunos puntos. Primero, el rol de la innovación en el largo plazo. Hay que verlo en términos económicos, sociales y sus respectivas consecuencias. Económicos porque le va a traer un rédito financiero. Y en el tema del cambio social, porque al final del día va a ser la misma sociedad la que le va a dar la aceptación a su producto y servicio. Un primer factor, la función de la innovación siempre es introducir novedad. Esa novedad que es caracterizada por la variedad. Un segundo aspecto, las innovaciones tienden a aglomerarse hacia ciertas industrias. Evidentemente, hay unas que crecen más rápido que otras, pero esto también implica que estas industrias puedan redefinir su capacidad de producción y eventualmente su capacidad organizacional. Esto es fundamental. Usted habla o escucha a algunos gerentes y algunos colegas, primero la organización y después la estrategia. No, primero la estrategia y después la organización. Y en un tercer momento, la innovación como tal es un factor que explica el desempeño de una organización, de una región y de un país. Si un país es exitoso es porque dentro de su economía tiene organizaciones y regiones innovadoras. Si no, no lo es exitoso. Y aquí puedo dar datos inclusive. No por nada el Estado de la Nación, en su último informe, antes de el 6 de marzo, decía que el 65% del parque empresarial se concentraba en el GAM y ahí se facturaba alrededor del 85% de las ventas a nivel país. Cuando se cierra el GAM, esas 2 semanas le cuestan al país 1.100 billones de colones. ¿Y eso qué nos dice? Que claramente es necesaria una desconcentración productiva en el país. Luego, si un país o una región quiere ponerse de tú a tú con otras latitudes en términos de innovación, van a enfrentar el desafío de incrementar su propia capacidad de innovación y de absorción de nuevo conocimiento. Pero también los países innovadores en sus regiones tienen mayor productividad e ingreso. Y si hacemos un símil con respecto a nosotros, al nosotros no tener productividad, donde nuestros límites de factores de productividad se encuentran muy alejados a nuestra realidad, es decir, podemos producir más, pero no lo estamos haciendo, por los factores que usted me pueda decir, factor de capital de trabajo, el uso de la tierra, infraestructura y demás. Pero ¿cuál es nuestra capacidad de reconvertirlos? Seguimos insistiéndolo y seguimos planteándolos. Me dicen que hay una pregunta. Sí, por favor, si gusta me la puede leer, por favor. Ok, Buenas tardes. okay. Una pregunta, don Jack.
Sí, señor. No me quedó claro la proyección para el 2025 del Foro Económico Mundial. ¿Cuáles eran esas proyecciones? Yo se las voy a decir. Sí. Las proyecciones eran que para el 2025 el 80% de la fuerza laboral tenía que convertirse en capacidades tecnológicas antes de que llegara el coronavirus. Luego, como entra el coronavirus, vemos que la parte tecnológica entra a golpe de tambor en las empresas, ¿verdad? Con todo esto de la famosa virtualidad. Entonces vemos como a algunas naciones les ha costado trascender en cuanto a la redefinición de sus estructuras académicas para responder a estas nuevas necesidades. Por ejemplo, le puedo decir que con criterio las universidades públicas y algunas privadas lo vienen haciendo muy bien. Es decir, en cuanto a preparación de temas de inteligencia artificial, blockchain, robótica, machine learning, ¿qué otra viene por ahí? Bueno, también se habla de la revolución 5.0, ¿verdad? Ni que hablar del tema del uso de la ciencia de los datos también, que eran capacidades que se veían lejanas, pero teníamos tiempo para irlas trabajando. Y más o menos, alrededor de la fuerza laboral mundial, 20 millones, más de 20 mil millones de personas tenían que reconvertirse en sus capacidades y recursos. Muchos de ellos no lo hicieron a tiempo y hoy día están cobrando la factura. Voy a ponerle un ejemplo a la persona que me hace esa apreciación. Hoy en día el gobierno dice, vaya a trabajar al agro, a coger café. En el café hay mucho trabajo. Entonces yo le digo a la gente, bueno, pero si usted es ingeniero en tecnología de la información o biotecnólogo o ingeniero topógrafo o cualquier tipo de ingeniería, ¿verdad? O ingeniero en telecomunicaciones, usted puede ir, sí, a aprender del negocio, a coger café, pero también puede ir a aportar conocimiento de cómo hacer más eficiente ese negocio. Pero aquí a veces desmeritamos esos espacios por no ser tradicionales y no se encuentren en función de nuestras expectativas. Es claro, y esto lo dice la CEPAL, lo dice la OMS también, en esta nueva normalidad, tanto, no solo las empresas van a ser las que cambien, sino la empresa tiene que partir de sus colaboradores en una reingeniería personal. Dejar aquellas actitudes o conocimiento que venía haciendo para combinarlas con uno nuevo para ser más productivos y para ayudar a esas organizaciones a trascender. Tiene razón, no dimos ese dato. Me disculpo y más bien muchas gracias por recordárnoslo. No sé si con eso le atendí su consulta. Muchas gracias, muy claro. Muy amable. Y sí, doña Katia, ¿me la puede leer, por favor? Ok, es de la ingeniera Katia Ruiz. Ya, ¿qué opina de los econegocios como una nueva forma de hacer negocios, considerando que esta pandemia ha hecho un cambio disruptivo en nuestra forma de hacer y ver las cosas y nos ha llevado a pensar cómo sobrevivir con menos y considerando que la economía no solo se activa con más dinero, sino con redes de asociación entre las empresas para crear más y mejores productos? Gracias por esa pregunta y muy interesante y muy atinada porque casualmente estoy escribiendo sobre eso. Eso en el mundo ahorita se está llamando como palancas para el desarrollo. Y aquí voy a ampliarla. Tal vez si alguien tiene el micrófono que me oigo como de repetido. Gracias. Voy a ampliarla en el marco de entre más sostenible sea un producto, entre más eficiente, entre más amigable con el ambiente, en el campo de la economía circular, de la innovación social, que cumple los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, va a poder convertirse en una empresa con propósito. Y era lo que decía inicialmente, aquí es donde se van a reformar o revalidar, como usted lo quiera plantear, las relaciones de confianza
con los involucrados y estas le permitirán co-crear propuestas innovadoras que al final del día va a generar valor, porque al fin eso es la innovación, un hecho y un acto que genere valor, porque usted puede tener un hecho, entiéndase una idea, pero usted puede tener un acto al momento de ejecutarla, pero si no le genera valor, si la sociedad misma no se la quiere aceptar, entonces al final del día todo su esfuerzo va a quedar como un aprendizaje. Pero a muchas personas lo que le va a generar es un desgaste. Y sin duda, la economía circular, que es negocios ecoeficientes, está en ese marco. No la quisiera dejar solo como ecoeficientes, sino hacerlo en un contexto más amplio de utilizar, reciclar y reutilizar otra vez ese producto o servicio. Y con ello va a tener licencia, óigame bien, licencia y legitimidad social para incursionar en esta nueva normalidad. Que eso es lo que los consumidores están actualmente esperando. Si existen más dudas, con mucho gusto. Jack, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es la visión prospectiva sobre la economía naranja como modelo de innovación inmediata y la gestión de riesgos corporativos? Muy bien, muy bien. Y esa me recuerda a un gran amigo con el que compartí muchas experiencias sobre el tema de riesgos. Bueno, sin lugar a dudas, el tema de los riesgos, si antes era una necesidad no comprendida, hoy se vuelve un socio estratégico de la innovación. Ahora, en el campo de la economía naranja, hemos visto muchos casos de éxito también que vienen surgiendo, pero todos ellos los quisiera yo enmarcar que pasáramos de una fase o un aspecto competitivo a la cooperación. Y esto va mucho con los principios y valores que se encuentran en todas las constituciones del mundo. Mire, y esto es algo que yo lo he investigado, desde la propia alemana, desde la propia italiana, desde la propia rusa, y en nuestra propia constitución política, en su artículo 50, dice que el gobierno es el responsable de generar bienestar para las personas. Y esto por eso yo quiero hacer el caso, que me viene muy bien esta pregunta, al tema de la economía del bien común. Y para responder un poco y hacer un símil, y ya luego voy ¿cómo es que se llama? A concluir en la pregunta puntual. Hay una empresa, bueno, hay un centro de psiquiatría en España muy famoso, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué hace un centro de psiquiatría y cómo puede generar valor? Pues yo le voy a decir, era un centro donde estaban las mejores mentes españolas en su momento, pero que sufrían de demencia senil. Y el centro por sí solo se volvió poco sostenible. Y en los momentos de lucidez de estas personas, al existir este tipo de innovación interseccional, ¿verdad? Donde se podían converger una serie de ideas, donde se podían converger una serie de características diferentes. Hoy en día, óigame bien este dato, es una empresa que tiene réditos, por lo menos al 2019, en su momento, de 2.000 billones de euros como utilidad neta. Y usted dice, pero era un centro psiquiátrico. Sí, pero había conocimiento ahí. Y entonces, con respecto a la pregunta, bueno, sin lugar a dudas, la cultura es algo que caracteriza a los países. En Costa Rica, y hemos hablado de un concepto que se llama la internacionalización de lo propio, ¿no? Si bien la economía naranja nos permite transformar o está completamente encadenada a todas aquellas ideas que puedan traducirse en bienes y servicios culturales,
yo le añadiría el tema demográfico. Por eso hablábamos del concepto de territorios innovadores, porque uno de los pilares que trabajamos es la internacionalización de lo propio. ¿Qué nos caracteriza? Y no que la cultura sea vista como un promedio móvil simple en una nación, y eso es mentira. Entonces, claro que es fundamental, pero es parte de un todo, y ese todo se llama territorios innovadores. Sí. Si a la persona que tenía esta inquietud tiene otra inquietud, con mucho gusto, o si existe otra, también dispuesto a avanzar. Tengo otra pregunta, dice, ¿qué tanto impacto puede llegar a tener el uso de la tecnología blockchain en futuros negocios? Muchísimo, muchísimo. Y no es que tanto lo tiene, ya lo está teniendo. Y aquí lo vemos por el cifrado. Bueno, la tecnología blockchain, para los que no lo conocen, es la tecnología de bloques, ¿no? Se está utilizando mucho en el tema de los seguros, en el tema de las transferencias o en las transacciones financieras específicamente, que garantiza que ya no hay un intermediario. Los intermediarios son los que pierden. Ahora, aquí hay que ver para quién es beneficioso. Para mi empresa y el consumidor, buenísimo. Pero para el intermediario, le va a obligar a reinventarse, ¿verdad? Y también es algo bueno. Pero sin duda es uno de los que genera, una de las tecnologías que genera mayor confiabilidad y garantiza de manera segura la seguridad de la información, el resguardo y una frecuente cantidad de transacciones al día inmejorables. Y obviamente, entre más transacciones lleguen directamente a su cuenta bancaria o el destino, mayor información va a tener. Aquí es, ¿qué hacemos con esa información? Por eso tenemos que hablar de blockchain con el uso de la ciencia de los datos. Sí, pero es una de las tecnologías que ya está marcando. Y en el tema de los contratos, en la parte de los seguros se está utilizando en otras latitudes. Los contratos se firman a partir de la tecnología blockchain. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Voy a continuar, me hacen falta 2 puntos más y si hay más preguntas, con mucho gusto. Ok. No, diga, como usted. Ok, dice, Pero como usted. ¿podría indicar cuáles son las nuevas competencias que visualiza en los ingenieros CIEMI para abordar estos temas? Porque obviamente lo que plantea requiere romper paradigmas desde lo más profundo de los fundamentos de la concepción de la empresa y la economía y los perfiles de puestos. Bueno, esa es una gran pregunta. Me gustaría contestarla al final, por favor, porque sí lleva una serie de consideraciones. Me hacen falta 2 puntos y entramos ahí, y a las preguntas que más hayan. Dentro de la literatura sobre la innovación, es claro que nadie va a trascender de forma aislada. Y esto lo vemos con lo que sucede hoy en día en nuestra nación. Si no hacemos una moratoria o un pacto social, o como usted quiera llamarlo, pero donde nos podamos sentar todos los sectores y ponernos de acuerdo. Pero estoy hablando de acuerdo que es no lo que nuestra corriente ideológica nos diga, sino lo que es correcto. Porque hemos visto cómo en el fenómeno antropológico y sociológico, en cualquier área del saber, en el momento en que usted, su ideología, hable por usted, ya su conocimiento queda en la mera subjetividad. Y por eso hablamos que va a depender de la forma en cómo interaccionemos o tengamos una interacción con el ambiente. Ya para concluir, es evidente, y hoy más que nunca, que la innovación va muy de la mano con el impacto social. Vea que tanto es así que en las últimas 2 semanas hemos tenido huelga, pero ustedes pueden decirme, pero es que ha sido la huelga para trabajar. Sí, pero para trabajar, para seguir haciendo lo mismo.
o para trascender. Bien, esta presentación era lo que traíamos sobre la recodificación de la tecnología. Quisimos añadirle otra serie de aspectos como soluciones muy concretas, aspectos tecnológicos muy concretos, y quisimos hacerla muy dinámica. Voy a dejar de compartir porque veo que alguien levantó la mano y con gusto puedo atender las consultas que quieran para servirles, por favor. Doña Katia, tal vez si usted me ayuda a moderar, por favor. Don Douglas Ramírez Fernández. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Jack, tengo una pregunta muy puntual. De toda esta innovación que nos ha usted hablado, yo pertenezco a una entidad pública. Ajá. Y bueno, hemos tenido que reinventarnos grandemente, ¿verdad? Estamos trabajando en esto. ¿Verdad? Nosotros somos responsables de la educación técnica de Costa Rica. Yo pertenezco al INA. Ahora bien, toda esta innovación, ¿cómo se conecta al nuevo Marco Nacional de Cualificación? Muchísimo, muchísimo, pero acá yo le pregunto, ¿cuál es la visión de Lina que tiene sobre el futuro? Ese es el problema. No tienen perspectiva, de ningún modo. Las jefaturas son a la antigua, a la vieja escuela. No se quieren reinventar. La resistencia es brutal. Entonces, esa yo la convertiría más bien en una oportunidad para trascender. Y te voy a decir por qué. Porque ahí hay un tema que se llama cultura de innovación. Y es un factor netamente cultural, donde la cultura, como bien lo decía Peter Drucker, se desayuna la estrategia todos los días. ¿Y qué quería decir el profesor Drucker con esto? Que si las personas no están dispuestas, ni mucho menos tienen confianza en lo que está haciendo la organización, las cosas no van a suceder. Mi tesis doctoral tiene un componente grande en la parte pública y puedo decirte que no es imposible hacer una transformación cultural, pero no es tampoco de la noche a la mañana, pero sí se puede. Pero va a partir evidentemente de la pregunta que hice inicialmente, ¿cuál es la visión que hay? Y si no, lo que hemos visto en muchas organizaciones es que a partir del capital social o de las redes sociales internas dentro de la organización, por ósmosis, empujan a las jefaturas a que sucedan las cosas. Pero aquí hay un concepto adicional que se llama los campeones de la innovación y el intraemprendimiento. Pero esa con gusto podemos hablarla en otro momento e inclusive para el propio INA si fuera necesario. De acuerdo, muchas gracias. El señor Jorge Abarca. Okay. Don Jorge Abarca. Katia, ya hice la pregunta, era relacionada a la proyección para 2025 del Foro Económico Mundial y ya fue contestada. Gracias. Con gusto, mucho gusto. Hay varias manos levantadas también, me parece. Don Douglas ya también. Me parece que hay un señor, don Marco David Rodríguez. No, me disculpan, ya la pregunta fue abordada. Se los agradezco, muy amables. Para servirle. ¿Usted me indicará, doña Cato? No.
usted, bueno, solo está la que usted dijo que iba a contestar la última. Sí, sí. Bien, esa es una pregunta muy importante. Vean, los ingenieros, y específicamente, estamos llamados a reinventarnos. ¿Y cuáles son todas estas competencias? La competencia de crear, la competencia social, la competencia de negociación, la competencia de transformación tecnológica. ¿Por qué no hablar de aspectos de bioeconomía? Y lo digo porque en momentos donde la OMS y la FAO han establecido que es muy probable que haya un desabastecimiento alimenticio en el país y en las naciones. El Producto Interno Bruto en su momento estaba proyectado entre un menos 1.5 a un menos 3.3. Hoy está proyectado por la CEPAL casi a menos 5.5%. Eso es un montón. Usted ve un desempleo cada vez más que aflora. No hay una estrategia clara de producción. Hay países que han cerrado sus fronteras, otras que las han abierto. Costa Rica abre sus fronteras, pero también es declarado como un destino, no grato para el turismo por el incremento exponencial de contagios. Para agosto hemos hecho algunas proyecciones con algunos pares también, colegas, que nos hemos dado la tarea de revisar algunos modelos matemáticos, y efectivamente es probable que tengamos entre 1,000 y 3,000 casos diarios, saturando completamente nuestro sistema de salud. Obviamente esto es dinámico, va a depender del comportamiento de las personas, ¿verdad? Es una proyección, pero sí estimamos que para el 31 de este mes podríamos ahondar entre los 17,000 contagiados. El dato de contagios total, 17,000. Aquí la gran pregunta que yo les hago a ustedes: ¿qué esperarían ustedes obtener por parte del CIEMI? El CIEMI está abriendo estos espacios, ¿no?, de conversación. Y como investigador social y científico, pues hemos traído una ponencia bastante robusta en ese marco, en esa línea de esta nueva realidad. Si el CIEMI no da a dar estas nuevas competencias, entonces en este sentido, aquí viene algo que en la literatura se llama nuestra capacidad de aprendizaje personal, ¿verdad? Y es lo que me decía muy bien ahora el colega de Lina, donde no hay perspectiva y donde no hay visión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la visión que ustedes quieren de ustedes mismos? Y eso va a marcar una gran diferencia para la economía de nuestro país. Si su empresa no está haciendo cosas diferentes, como lo decía minutos atrás, o su primer punto de agenda debe ser ahora cuántas innovaciones diarias se realizan, o cuántas deberíamos de empezar a realizar, o al menos tenemos un proceso de innovación instaurado, son preguntas naturales que se tienen. Y dejo con esta última inquietud: ¿cuál es el porcentaje de fracaso permitido en su organización? Porque si usted me dice que es 0, entonces yo le voy a decir, entonces ¿cómo aprenden? Si los porcentajes de fracaso son procesos de experimentación, y aquí yo le estoy cambiando el chip, llamémosle experimentación en vez de fracaso. Lo que pasa es que el fracaso siempre ha visto como una penalización, ¿no? Pero sin duda alguna, los ingenieros que pertenecemos a este gremio, a este colegio, somos llamados a marcar una gran diferencia. Pero ahí va a depender de cada uno de su propia trinchera, ¿no? La diferencia que quiera marcar. No por nada, en 1800 se escribió un poema que decía: hay 3 tipos de personas: los que están en su casa, los que se suben a los árboles para ver los problemas, y los que dan un paso para ser parte de la solución. Con eso termino. Para mí ha sido un gusto. Agradezco mucho al CIEMI el espacio, pero sin duda
Para ser más enfático, el CIEMI tiene una gran oportunidad en esta coyuntura, en este preciso momento, de ser un agente disruptor, siendo el que administra el conocimiento técnico del país. Pero bueno, ahí ya con eso lo dejo sobre la mesa. Excelente. Muchas gracias, ingeniero Jack Torres, por sus aportes. Y a los participantes, si gustan hacer alguna otra pregunta, nos la pueden hacer llegar al CIEMI y se les estará enviando la respuesta respectiva. Lo pueden enviar a mi correo kjimenez@cfia.cr. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, magnífico. Buenas noches. Buenas noches.